En esta tarde o en esta noche quisiera continuar con el tema el favor de Dios, amén. Ya llevo 3 miércoles con este tema. El miércoles pasado nos gozamos, al menos yo me gocé, hermano. Dice que recientemente me pongo a escuchar lo que Dios da y yo me gozo, hermano, porque verdaderamente no solamente porque yo lo estoy dando, sino que porque me edifica la palabra y me fortalece la palabra. Y sinceramente a la misma vez me critico, ¿verdad? Alabazo al nombre de Jesús y miro en el nombre del Señor cómo Dios, ¿verdad?, está hablando, y verdaderamente yo creo que lo que Dios está haciendo o nos está hablando es de gran bendición para nuestras vidas. Amén. Y yo anhelo que cada día nosotros vayamos creciendo más y más en el conocimiento de su palabra. Alabazo al nombre de Jesús. Y que de esa manera, si crecemos en el conocimiento de la palabra, también vamos a crecer en nuestra espiritualidad, en el servicio, en la adoración, en el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre de Jesús. Le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a ir una vez más a Efesios capítulo 1, amén, versículo 3 al 10. Alabado sea el nombre de Jesús, amén. Efesios capítulo 1, amén. Y cuando lo tenga puede contestar con un amén. Alabado sea el nombre de Jesús, amén. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Gloria a Jesús. Amén. Estoy usando una nueva Biblia, está más gruesecita. Esa Biblia de estudio Holman, apenas la estoy alabado el nombre de Jesús, así que no estoy contento, no sé por qué, pero con una nueva Biblia y de estudio, alabado el nombre de Jesús. Es muy bueno tener diferentes Biblias de estudio, ¿okay? No diferentes Biblias solamente, sino que Biblias de estudio. Aunque esta apenas ahorita lo estoy abriendo, no he leído, no me he entrado, pero al menos eso me gusta a mí, amén, alabado el nombre de Jesús. Libros que me van a edificar, alabado el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Especialmente si son Biblias, alabado el nombre del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio, oiga hermano, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti toda honra, toda gloria. Te pedimos, Padre amado, que seas tú hablando, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, formando y Señor, haciendo una obra nueva y para la honra y la gloria de tu nombre en cada corazón y en cada vida de los que estamos aquí, como los que están, Señor, mi Dios, escuchando y viendo, oh Padre Celestial, en otros lugares. Desde ya, Señor, bendecimos, Señor, mi Dios, estas vidas, como también, Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, mi Dios, no retornará vacía. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Dele palmas al Señor en esta hora.
A su nombre. Gloria a Dios. Puede sentarse. La semana pasada estábamos hablando y nos enfocamos bastante en el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y por cierto, si no estuvo aquí usted el miércoles pasado, le aconsejo de que busque la enseñanza de la semana pasada para poder darle más sabor o más raíz a lo que ahora estamos compartiendo o vamos a compartir. Pero dice el versículo 4, según nos escogió, alabanza a Jesús, en él. No estamos escogidos fuera de él, sino que en él mismo. Dice, en él antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que nosotros, hermanos, fuimos creados para ser eternos porque somos eternos. Y por cierto, cuando una persona muere aquí en la tierra, sigue viviendo eternamente. En el ámbito espiritual, su alma sigue viviendo. Entonces, somos personas eternas, pero en este caso estamos viendo el favor de Dios o la gracia de Dios con la cual Él nos escogió. Él no nos escogió por azar, ¿verdad? Como cuando jugábamos, cuando éramos pequeñitos, ¿verdad? No se iba a decir Tim Marín de dos pingües, no, no nos escoge solamente al azar, sino que nos escoge con propósito. Nos escoge porque él tiene un plan para mí, un plan perfecto para mí. A su nombre sea la gloria. Yo, ni usted, ni ninguno de los que estamos acá merecíamos ser llamados. Pero Él tenía un plan desde el principio y su plan se cumple. Así que usted no está en los caminos del Señor o no está ahorita en este lugar solamente porque usted quiso venir. Algo, yo puedo decir, el Señor, el Espíritu Santo le hizo venir. A su nombre sea la gloria. Porque si usted vino, hermano, en un día como este, donde hay mucho frío, hermano, muchas personas preferirán quedarse en casa, quizás tomándose su chocolate calientito y no venir. Pero la verdad es que yo necesito conocer más de quién es mi Dios y por qué me escogió y por qué soy salvo. A su nombre sea la gloria. ¿Para qué darme una salvación? ¿Para qué perdonar mis pecados? ¿Para qué, hermano, trasladarme de las tinieblas a su luz admirable? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo o el plan perfecto de Dios? Entonces, no es una equivocación. Primero, ningún ser humano ha nacido por equivocación. Ningún niño ha nacido por equivocación. Alabado sea el nombre de Jesús. Si nacimos, Dios nos puso en esta tierra con propósito. A su nombre sea la gloria. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Y la semana pasada hablábamos de la palabra agios o hagios, que quiere decir santo. La palabra santo, alabado sea el nombre de Jesús, puede significar separado para el uso exclusivo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es una de las definiciones para santo. Entonces, cuando yo digo que yo soy santo o cuando la Biblia dice que somos santos, quiere decir que hemos sido santificados, agios, hechos limpios, amén, sin culpa de ninguna manera ante Dios para ser usados por Dios. Amén. Para el uso exclusivo de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Si nosotros, hermanos, nos pudiéramos poner como instrumentos, yo creo que todos quisiéramos que Dios nos usara. Su amén me dio entusiasmo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que Dios me usara a mí. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Dios quiere usarlo a usted porque no es una equivocación, sino que un propósito. Para que fuésemos santos y sin mancha. Está hablando, hermanos, sin culpabilidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya te santificó, ya te perdonó, ya no tengas tu culpa, no te sientas culpable de tu pasado cuando el Señor ya te redimió. Santos y sin mancha quiere decir que no hay nada que nos impida de que podamos ser usados por Dios. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que hizo la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Esto no lo hace, alabado sea el nombre de Jesús, que usted se meta en ayuno y oración. Usted puede entrar a la presencia de Dios por medio de la oración, por medio del ayuno, porque el Señor ya lo santificó. A su nombre sea la gloria. Y como Él ya lo santificó, ya no hay mancha, ya no hay nada que lo detenga para que la gloria de Dios se mueva en su vida. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, versículo 5, en amor. Hermano, si usted lee la Biblia, y por cierto, si usted lee el Nuevo Testamento, en todos los libros del Nuevo Testamento, vamos a encontrar muchos versículos que todo viene a caer a lo que es la base y principal de todo lo que Dios hace, que es el amor. A su nombre sea la gloria. Pero en este caso no estamos hablando del amor entre hermanos, estamos hablando de un amor muy, muy, muy importante, que es el amor que Él tiene para con nosotros. Amén. El Señor dice, por cuanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que a todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió a Jesucristo solo a morir, sino que porque lo amó a usted. Entonces, el amor que tenía hacia nosotros, el amor que tenía hacia el mundo, hacia la humanidad perdida, hizo que Él enviara a su Hijo. Entonces, la base por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario y llevó tus pecados y mis pecados, alabanza al nombre de Jesús, y el pecado de todo el mundo y de todo aquel que lo acepte como Señor y Salvador, es porque Él te ama. A su nombre sea la gloria. Él no solamente te amó, sino que te sigue amando. Y por eso el Señor quiere que nosotros sigamos predicando el Evangelio, porque este es el Evangelio. Él murió por amor a la humanidad, por amor al perdido, por amor al pecador, por amor, hermano, a todos los que estamos aquí sin fe, sin Dios y sin esperanza. Eso se llama los gentiles. A su nombre sea la gloria. Nosotros no éramos el pueblo de Dios, mas ahora entendemos que en el perfecto plan de Dios nosotros ya estábamos incluidos. Alabado sea el nombre del Señor. Eso me da a mí gozo, me da alegría, me fortalece. Alabazo el nombre de Jesús, hermano. Mire, el enemigo está atacando por muchas maneras, alabazo el nombre de Jesús, pero no me puede quitar el gozo. No, hermano, no voy a permitir, alabazo el nombre de Jesús, que el gozo de mi Señor sea quitado por algo material. ¿Alguien me está entendiendo? A su nombre sea la gloria. Entonces, en amor, habiéndonos predestinado, porque dice aquí, mire hermano, según nos escogió, y ya leímos, porque nos ama. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, diga, hijos suyos. Entonces, primeramente tenemos que entender que ahora, por medio y a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahora yo soy un hijo y usted es un hijo de Dios. Esa es una bendición muy grande. Alabado el nombre de Jesús. Ahora, aunque aquí dice que para ser adoptados hijos suyos, la adoptación, a su nombre sea la gloria, en este caso, adoptado, ¿por qué? Porque nosotros no éramos su pueblo. ¿Ok? Adoptados porque nosotros no éramos el pueblo. El pueblo de Dios era el pueblo de israelitas. Su nombre sea la gloria. Entonces, tuvimos que ser injertados, como lo dice otra parte de la escritura, amén, o adoptados, alabanza al nombre de Jesús, por medio de ese sacrificio glorioso que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Ya vamos a entrar en ese versículo en un momento. Pero somos hijos genuinos de Dios. Somos hijos, hermanos, con todos los derechos. ¿Ok? Y tenemos que entender que en el ámbito espiritual se habla mucho de lo que es lo legal. A su nombre sea la gloria. Alabanza a Jesús. Se tiene que saber que Dios es Dios. Y no hay otra, hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios y no se le puede ni quitar ni añadir. Es algo legal, alabanza al nombre de Jesús. Y por eso nosotros tenemos Biblia que está compuesta de 2 testamentos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y un testamento, alabanza al nombre de Jesús, es un documento legal. Entonces estamos hablando de que casi cuando se habla del reino, cuando se habla del reino de Dios, nosotros no entendemos a veces lo que quiere decir reino, porque nosotros hemos crecido y hemos vivido bajo una democracia. Pero en el ámbito espiritual, cuando Saúl era rey o cuando David era rey, estamos entendiendo, lo que el rey decía era la ley.
Y se cumplía al pie de la letra. Fuese David, fuese Salomón, fuese Saúl, fuese Nabucodonosor, fuese Darío. Cualquier rey tenía la palabra y no se podía, hermano, discutir con la palabra del rey. En cambio, el Señor no vino predicando el evangelio, Él vino presentando el reino de los cielos. Es muy diferente, a su nombre sea la gloria. Y nosotros tenemos que entender que en el ámbito espiritual, cuando el Señor dice que nos ha tomado como hijos, entonces hemos entrado a la cobertura del Rey de Reyes. Y tenemos legítimamente, legalmente, una posición a esa altura de santos y sin mancha. Y la semana pasada estábamos hablando de que el Señor nos ha sentado en lugares celestiales. En el ámbito espiritual, usted está sin nada que lo detenga, a base de Jesús, amén, de caminar bajo la autoridad o la exausia, a la base de Jesús que Dios le ha dado como hijo de Dios. Amén. Entonces, usted tiene que en el reino declarar quién es y creer quién es. Nosotros podemos quizás puedo relacionar esto un poco con nuestro estatus legal aquí en Estados Unidos. Algunos quizás no estamos bien legalmente aquí y hay un cierto temor por estar ilegal acá. Amén. Pero el que está legal aquí, el que está legal no tiene que tener temor. Ahora póngalo usted en el ámbito espiritual. Lo que el Señor está diciendo: yo te escogí antes de la fundación del mundo para que seas santo y sin mancha delante de mí. Por el amor que yo te tengo y por el amor que les tengo, los he predestinado para ser adoptados hijos míos. Así que en Cristo ya no hay allí, y lo dije la semana pasada, creo que nosotros no estamos en lugares celestiales ilegalmente, sino que legalmente. Entonces su nombre está escrito en el reino de los cielos. Su nombre está escrito en un libro que le da a usted, hermano, una posición legal, porque el Señor ya lo santificó con su sangre. Espero que me estoy dando a explicar. Todo esto ya lo hemos entendido, pero quizás no lo habíamos entendido hasta de esta manera. Porque si usted está legalmente, puede entrar ante cualquier oficial, ante cualquier juez, ante cualquier gobernante y se le para al frente y puede declararlo y demandar cualquier derecho porque usted está en su posición legal. ¿Sí o no? O puede llenar una petición, o puede hacer cualquier cosa, pero que usted está en sus derechos. Entonces, entendiendo esto, que el Señor ya nos puso, ya nos tiene en ese lugar que desde antes de la fundación del mundo, con el cual Él nos había predestinado. Espero que me estén comprendiendo. Ahora, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. No podemos entrar al cielo si no es por medio de Jesucristo, porque Él es el único que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. No fue Pedro, no fue Josué, ningún hombre, ninguna mujer de la Biblia murió por usted, solo Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Él es el único que está a la diestra del Padre y a través de quien ahora nosotros podemos entrar a la base de Jesús a la vida eterna y estar ante Dios santos y sin mancha. Qué bendición más grande de ser hijos de Dios. Y por eso nosotros decimos, yo no tengo religión, yo tengo una relación. Yo soy hijo, Él es mi padre. A su nombre sea la gloria, hermana. Ajá.
Amén. Amén. Tenemos la estaba esperando que lo dijera. Alabanza el nombre de Jesús. Su amiguita, ¿verdad? Su amiguita tenía libertad de ir a agarrar y tomar todas las meriendas que tenían en la casa de ella, porque era la casa de ella, pero usted no. ¿Sí? Pero ella sí tenía la libertad. Entonces, esa es la libertad con la cual Dios nos ha hecho libres. Cuando hablamos de libertad, no estamos hablando de libertinaje, porque no estamos pensando con mentalidad de reino. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerden que cuando el hijo pródigo regresó, a su nombre sea la gloria, su padre lo restauró. Amén. Hermano, bendito sea el nombre de Jesús, a la posición que él tenía antes. Y esto es lo que está diciendo aquí el Señor. Antes de la fundación del mundo, yo los conocí. Bueno, déjenme seguir. Alabanza el nombre de Jesús. Amén. Entonces, versículo 5. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Hermano, es lo que Él desea. Lo que Dios más desea es tener hijos. Hijos que sean como Él, santos y sin mancha. A su nombre sea la gloria. Y que a través de ese pueblo, a través de esa iglesia, a través de esa eclesia, alabado sea el nombre de Jesús, amén, nosotros podamos representarle aquí en la tierra. Entonces yo soy un representante del reino. Usted es un representante de Dios aquí en la tierra. Usted es una mujer o un hombre de Dios o un joven de Dios, a su nombre sea la gloria, que camina con la autoridad del Padre. Entonces, en el ámbito espiritual, a veces como que si le pedimos permiso al enemigo para que se quite. Y por eso el Señor pasaba horas orando y minutos echando fuera al enemigo. Porque nosotros no tenemos la autoridad solo porque ahora acepté a Cristo, sino que porque le busco, porque le sirvo, porque me consagro. La consagración, y eso es una palabra que casi ya no se escucha en las iglesias, ya no se escucha en las predicaciones. Se habla mucho de santidad, pero no se habla de consagración. Santidad, alabanza al nombre de Jesús, hermano. La santidad de Jehová, alabanza al nombre del Señor. No se puede discutir de ello. Pero para que yo camine bajo la santidad y el poder que Dios ha dado, tenemos que consagrarnos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe qué es consagración? Consagración yo lo comparo, alabanza al nombre de Jesús, como aquel hombre que David le dijo: mira, ve a acostarte con tu esposa, porque ya regresaste de la guerra. Le dijo: no, yo no voy a ir a estar con mi mujer, porque en este momento yo estoy consagrado a pelear o a estar en la batalla. Eso es completa consagración. Saber, hermano, alabanza el nombre de Jesús, quiénes somos y a quién le servimos. Cuando David no pudo persuadir a la base de Jesús a ese soldado, entonces dijo: ¿qué más puedo hacer? Y ya sabemos y conocemos la historia. Pero ese hombre sabía a quién le estaba sirviendo. Y por cierto, le estaba sirviendo no solo a David, sino que sabía que él era uno de los guerreros de Jehová. A su nombre sea la gloria. ¿Estamos entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que consagrarnos. Consagrarnos es, hermano, buscar de hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Hacer lo correcto, lo justo, lo que agrada a Dios, lo que alaba a Dios, lo que trae gloria a Dios, a su nombre. Alaba su nombre Jesús. El Señor nos habla, y no he llegado al punto que quiero llegar. Dice el versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia. El Señor quiere que nosotros seamos su alabanza. Él quiere, en otras palabras, si el Señor canta coritos, un ejemplo, si el Señor canta alabanzas, que nosotros seamos lo que lo inspira a cantar alabanza. Lo voy a cambiar porque usualmente nosotros tenemos que cantar alabanzas para que Dios se glorifique. Y el Señor dice: no, yo quiero que me sirvan para que de mí salga algo. Su nombre sea la gloria. El Señor, a su nombre sea algo que quiere que nosotros seamos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo. Allí es esto:
nos hizo aceptos. No éramos aceptados. Por cierto, no éramos pueblo. Pero por medio de la gracia, por medio de ese amor, por medio de lo que el plan perfecto de Dios, Él envió a su Hijo para que ahora mi hermano, mi hermana, cada uno de los que estamos aquí, podamos decir, somos el pueblo de Dios. Amén. Ujú. Amén. Amén. Ujú. Amén. Esa palabra es la exausia, la potestad. Entonces nosotros vuelvo y repito, no somos hijos ilegítimos, no, ilegítimos se dice, sino que somos hijos de Dios, para alabanza de su gloria. Amén. Dios nos hizo a nosotros, escuche, como lo dice Génesis, a imagen y semejanza de Él. Alabanza al Señor. Qué maravilloso es eso. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos por o en el amado. Amado quiere decir Jesucristo. Amén. Entonces, en Jesucristo ahora nosotros somos aceptados, aprobados. You're approved. Alabanza al nombre de Jesús, amén. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, en la sangre de Cristo lo ha limpiado, el Señor lo ha aprobado y ahora el Señor quiere que nosotros seamos, amén, aquel pueblo que trae, hermano, algo, trae alabanza, gloria a Él, porque vamos a hacer su voluntad. Pero ¿cómo nos mantenemos, hermanos, preparados para servirles? Si no, tenemos que lógicamente escudriñar las Escrituras. Amén, leerlas, estudiarlas, alabanza de Jesús. 2, tenemos que congregarnos, tenemos que mantenernos unidos los unos a los otros, orar los unos por los otros, amarnos los unos a los otros. Tenemos que también mantenernos en oración, que es mantener el altar encendido. Bendito sea el nombre de Jesús, pero el altar encendido no es aquí solamente. El altar encendido es en casa, el altar encendido es en el trabajo. Es las 24 horas al día, donde su mente ya no es su mente, sino que la mente de Cristo. Su corazón ya no es su corazón, sino que hace la voluntad del Padre. Estamos hablando de ponerse la coraza, de ponerse el yelmo, de ponerse el cinturón, de ponerse las sandalias, de ponerse agarrar el escudo y la espada de la fe. Tenemos que cambiar completamente, porque ahora sabemos a quién le servimos. Esto no es religión, esto es una relación con Dios. Dios quiere tener una relación conmigo, con usted. Dios quiere tener esa relación one on one, uno a uno, allí personalmente. Alabado sea el nombre de Jesús. Y él lo probó o nos lo ha demostrado enviando a su Hijo. Por cuanto amó Dios al mundo. Esa es la prueba más contundente de que Él nos ama. Envió a Jesús o a Jesucristo a morir por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras, hermanos, iniquidades, tomando Él, hermano, llevando nuestra culpabilidad y clamándolo en la cruz para que ahora nosotros podamos decir, Abba, Padre. Para que nosotros ahora podamos levantar manos santas ante Él y decirle, heme aquí, Señor, a su nombre sea la gloria. Hágase como tú quieres en mi vida. Entonces no podemos vivir nuestras vidas, hermano, como lo hace cualquier persona en el mundo, sin propósito, sin objetivo. Parecemos zombies, en el sentido de que al trabajo, a la casa, a comer, a la cama, al trabajo, a la casa.
sin ningún objetivo. Quizás el único objetivo es, y no estoy criticando a nadie, sino que esto es mundial, riqueza, material, el dinero. Porque el dinero lo mueve todo aquí en la tierra. Pero en el cielo no mueve el dinero nada. En el cielo, lo que hace que Dios se mueva, la Biblia dice, es fe. Y lo otro es que la fe junto con la obediencia. Cuando nosotros le creamos a Dios y le obedezcamos a Dios, entonces Dios, la gloria de Dios, hermano, acabamos de leerlo, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿De reunir qué cosas? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Oiga, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, porque allí, quizás la próxima semana me voy a profundizar en el versículo 10, pero el Señor dice, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En otras palabras, trayendo el reino de Dios a la tierra para que los que ahora son el pueblo de Dios entren a su reino. A su nombre sea la gloria. A lo que Dios está estableciendo en el ámbito espiritual. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Toda su mente, todo su ser era cristocéntrico. Hermano, para glorificar al Señor que lo llamó. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, el apóstol Pedro no murió de hambre. El Señor siempre lo sostuvo. Él no tenía tarjeta de crédito, pero de todo el Señor se lo proveía. Hermano, hizo viajes misioneros sin tener vehículo ni tampoco viajar en avión. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios lo llevó y hablábamos el sábado de que no se extralimitó. Esa palabra lo hablamos con los caballeros y lo hablamos con la junta de las damas. Él no se limitó, extralimitó, sino que le creyó para ser uno de los primeros de llegar a Corintio. Entonces Dios nos ha escogido, amén, desde antes de la fundación del mundo, para que ahora cuando el Señor dice el reino de Dios se ha acercado, el pueblo de Dios que ahora, hermano, parte del reino, caminen bajo la cobertura y la llenura y la plenitud de que lo que Dios ha planeado para la iglesia. Pero no podemos nosotros entrar allí si no queremos orar. No podemos nosotros, alabado el nombre de Jesús, caminar bajo esa nueva identidad o posición espiritual si no queremos servirle al Señor de todo corazón. Amén. Y por eso el enemigo trata mire, atacarnos a la mente, atacarnos aquí, porque aquí es donde viene la duda, aquí es donde viene el problema, aquí es donde te dice la mente, te dice no vayas ahora, estás cansado, trabajaste mucho, ayer, ahora, mira cómo te fue, estás estresado de tanto problema en tu trabajo, no vayas a la casa de Dios, mira, no ores en esta noche, mejor tómate la pastilla que siempre te tomas y vete a acostar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dejamos la oración, que es hermano, la conexión más personal con Dios es la oración. La conexión más íntima, más cercana que usted y yo podemos tener con Dios es la oración. Y la oración es el área donde menos, hermano, nosotros queremos pasar con Dios. Usted puede manejar 5 horas escuchando alabanzas, pero no orando. Cuesta. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios nos quiere hablar. ¿Por medio de quién? Por medio de su Santo Espíritu. Bueno, vamos a dejar eso allí un momentito. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero Él nos hizo aceptos. Amén. Entonces, diga conmigo, ya estoy aceptado. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y si yo le creo a Dios, Él me va a aprobar. Amén. Y no solo aprobar, sino que a aprobar. ¿Sí me entendieron, verdad? Las dos cosas. Porque a través de la prueba, Él te aprueba. Ahora sí lo dije bien para que se entendiera. Amén. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Imagínese, hermano, que usted fuera pistola y usted diga, no, yo no quiero que tú me jales el gatillo. Entonces, ¿cómo voy a saber cómo truena, verdad? ¿Qué calibre tiene? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo voy a saber qué es lo que se siente?
Amén. Usando, yo no sé cuántos han tirado pistolas, pero se siente como al hombre se le sube yo no sé, pero Dios quiere que tú seas ese instrumento en sus manos. Y que tú le digas, Señor, aquí estoy. Mire rápido, alabado su nombre Jesús. Efesios 2, 8 al 10. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. A su nombre sea la gloria. Hermano, si ya lo predestinó, Él le ha dado lo necesario para que ya camine en su destino, en su nueva posición. ¿Le ha dado a qué? La fe. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, oiga, hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó donde debes de caminar en lo espiritual. Pero tenemos que conectarnos, tenemos que consagrarnos, tenemos que buscarle, tenemos que pedirle, Señor, alaba su nombre Jesús, ¿estoy en tu voluntad o fuera de tu voluntad? Porque está la voluntad permisiva de Dios y está la voluntad perfecta de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces tenemos que nosotros entender que Él unió el reino, las cosas celestiales con las cosas espirituales aquí en la tierra. Él nos ha llamado, somos hechura suya, y que Él ha preparado, hermano, de antemano lo que vamos a vivir aquí en la tierra. Su nombre sea la gloria. Siempre en el propósito de Él. Estamos hablando en el ámbito espiritual. Amén. Ahora, Éxodo 19:6. Éxodo 19:6 dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Por qué me fui a Éxodo 19:6? Porque no quise ir otra vez a 1 de Pedro 2:9. Alaba el nombre de Jesús. Amén. Porque allá dice lo mismo. 1 de Pedro 2:9 dice básicamente lo mismo que Éxodo. Pero aquí en Éxodo dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí la palabra santa, alaba su nombre de Jesús, es kadosh. Amén. Esa palabra kadosh quiere decir que son santos por su relación con el Dios Santo. Amén. Entonces allí yo voy a usar, dime con quién andas y te diré quién. Ay, sí, aquí está diciendo, sé santo porque yo soy santo. Si te juntas conmigo, serás santo. Si te juntas conmigo, tendrás poder. Si te juntas conmigo, vas a vencer. ¿Estás entendiendo? Entonces tenemos que conectarnos con nuestro Creador. Tenemos que estar en la misma posición a la cual Él nos llamó a ser santos, kadosh. Entonces, santos por su relación con el Dios Santo, sobre la base de una íntima relación. Y ahí es donde yo estoy haciendo énfasis ahorita de la oración. Amén. ¿Por qué tuvo que subir Moisés al monte? ¿Por qué tuvo que ir Jesucristo al desierto? No fueron de paseo, fueron a orar, fueron a inquirir del Señor, fueron a encontrarse con Dios. Alguien diga amén. Es la verdad. Para eso subían al monte, para pasar tiempo en la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando el Señor dice: tú pues cuando ores, entra a tu lugar secreto y cerrada la puerta, sube al monte? Sube, entra allí a la presencia. Hermano, Dios esperaba que su pueblo cumpliera con sus elevadas expectativas, pero ellos, demostrando que eran una nación santa, alabado sea el nombre de Jesús, amén. Dice el versículo Levítico 20:26: me seréis santos porque yo, Jehová, soy santo y os he separado. Ahí está en lo que es santidad, amén. Os he separado de los pueblos para que seáis míos. ¿De quién somos? Pueblo suyo somos. ¿De quién somos? Somos de Él. Es lo mismo que está diciendo Levítico 20:26, para que seáis míos. Entonces yo le pertenezco al Señor.
Yo ya morí, hermano. Los que hemos sido bautizados en las aguas bautismales, amén. Ya ahorita de adultos que hemos entendido qué es lo que quiere decir bautizarse. Bautizarse es morir al viejo hombre y resucitar para servirle al que nos ha tomado como hijos. A su nombre sea la gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en la Septuaginta, el término agios o el agios que estábamos hablando la semana pasada, que es santo, representa el vocablo hebreo kadosh. Entonces, agios en hebreo y kadosh agios en griego y kadosh en hebreo es lo mismo, que quiere decir santo. Amén. Entonces, el Señor quiere que seamos kadosh igual que Él o agios igual que Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que estar en su presencia. Romanos 8, versículos 29 y 30, y esto lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente lee de la siguiente manera: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercasen a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, que es santificación. Y luego de ponerlos en esa relación correcta con Él, les dio su gloria. Amén. Primero nos justificó a los hombres de Jesús y después nos santificó. Amén. Entonces el Señor, Él tiene un plan desde antes de la fundación del mundo, y aquí en Romanos estamos entendiendo cómo es que el Señor lo hizo. Y dice que nos ha dado su gloria. No podemos nosotros decir que yo tengo la gloria de Dios o estoy caminando bajo la gloria de Dios si no he sido puesto en esa posición, porque allí no se pone cualquiera, sino que es Dios que nos ha puesto en esa posición. Y por eso decíamos la semana pasada que estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué estamos allí? Porque Él nos ha hecho santos, sin mancha, sin arruga. No hay culpabilidad. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos la luz del mundo. El Señor quiere que nosotros entendamos eso para que caminemos como verdaderos hijos de Dios aquí en la tierra. Porque ¿qué es lo que nos impide de que nosotros le sirvamos a Dios con todo? No, ¿qué es lo que nos impide que le sirvamos a Dios con todo? Es nuestra culpabilidad o lo que recordamos de lo que hicimos. Amén. Y como que caminamos retrocediendo, hermano. No avanzamos. ¿Por qué? Porque nos sentimos indignos. Y el Señor dice: ¿cómo te puedes sentir indigno si yo ya te escogí, ya te justifiqué, ya te santifiqué y ya te di mi gloria? Pero el enemigo no quiere que nosotros entendamos eso. Y por eso allá Efesios dice que nos dé entendimiento y que nos dé sabiduría e inteligencia en el conocimiento de Él. El conocimiento con el cual Él nos ha llamado y nos ha escogido. Entonces, hermano, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo o qué hacemos nosotros cuando solamente nos enfocamos, como el mundo lo hace, en todos los errores o los pecados que alguien comete? Cuando el Señor dice: no, es instrumento útil para mi reino. Tenemos que rescatar esas almas. Tenemos que levantar esos hombres. Tenemos que restaurar esas mujeres, por decirlo de esa manera. Tenemos que hacer algo con nuestros jóvenes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no, hermano, solamente enfocarnos en lo negativo. Y sí, si hay algo que es pecado, llámele pecado y sáquelo de allí. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no me lo deje allí. No nos dejemos allí, porque eso es lo que nos impide a nosotros, hermano. Si hay alguien aquí que ha pecado, yo soy el primero. Pero no me puedo quedar yo en lo que sucedió, hermano, alabado sea el nombre de Jesús, hace 10, 15, 20 años. Sintiéndome culpable, alabado sea el nombre de Jesús. Y ahora no le puedo servir con esa libertad. Con esa libertad de la niña, de la amiguita de mi hermana. Porque era la casa de ella.
Nosotros hemos entrado al reino de Dios. Jeremías 1:5. Alabanza al nombre de Jesús. Una vez más, hermano, en la Nueva Traducción Viviente, Jeremías 1:5 dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Jeremías 1:5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Entonces, aún antes de estar en el vientre, el Señor ya nos conoce. Antes de que nacieras, te aparté. Ahí está otra vez la santidad. ¿Está entendiendo? Te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Entonces, hermano, ¿cuántos de nosotros sabemos que tenemos un llamado de Dios? Hermano Carlitos, usted tiene un llamado de Dios. Hermana Julia, alabanza al nombre de Jesús. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado de Dios. Pero no hemos entendido que el Señor no solamente nos ha llamado, sino que Él ya nos apartó para ese llamado. A su nombre sea la gloria. Amén. Él ya nos puso en la posición, amén, espiritual, para que caminemos bajo esa gloria con la cual Él nos ha, hermano, bendecido, de llamarnos hijos, con todos los derechos de un hijo y con toda la libertad de un hijo y con toda la potestad de un hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios 2, 6 al 10, una vez más en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, oiga hermano esto, hermano, mire, búsquenlo en su Biblia, pero también escuche. Primera de Corintios 2, versículos 6 al 10. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, oiga hermano aquí, si hablo con palabras de sabiduría, ¿cuántos creen que lo que estamos compartiendo ahorita es algo de sabiduría? Amén. Pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo. Porque lo que yo estoy enseñando no es de este mundo. Esto es espiritual. O a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, dice el versículo 7, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. En otras palabras, dígale usted al diablo: yo soy un instrumento escogido de Dios de antes de la fundación del mundo y ahora ya lo entendí. Imagínese, hermano, mire, yo no sé, bueno, mi abuelo fue pastor, alabanza al nombre de Jesús, amén, y me acuerdo que esta Biblia es gruesa, pero la Biblia de mi abuelito era como así de grande y así de gruesa. Y en una ocasión se metieron a robar en la casa de mi abuelito y se la quemaron, por eso yo sé cuál la Biblia, ¿no? Pero imagínense que esa Biblia nosotros la tuviéramos, hermano, en casa y que yo se la diera o se la diéramos a uno de nuestros nietos y le dijéramos: pero esta Biblia era de tu abuelo o tu tatarabuelo, alabanza de Jesús. Hermano, lo que Dios nos está dando no es algo que en este mundo se adquiere, sino que Él ya lo estableció. Algo, hermano, que es el misterio de Dios, donde el Señor le está diciendo: yo te estoy dando esta arma, porque esta arma viene desde generación antes de ti para poder ser vencedor como todos los que tuvieron esta arma, que es, hermano, el poder de Dios o la sabiduría de Dios y la gloria de Dios con ellos. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor, hermano, y por eso, hermano, desde que el Señor se fue hasta este día, habemos personas que seguiremos predicando el evangelio hasta que Él regrese. Porque Él nos ha dado ese privilegio grande, hermano, de compartir, hermano, la palabra de Dios. No solamente esto que estamos hablando. Versículo 7 dice: no la sabiduría de la que hablamos no. La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido.
El plan antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Alabanza al nombre de Jesús. Él tiene un plan de nuestra victoria, en otras palabras. A eso, en versículo 9, a eso se refieren las escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún ojo ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. No, no sé si, yo me gocé, hermano. Yo cuando estudio esto yo me gozo, así que yo lo comparto con esa misma alegría y me gozo. Las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. En otras palabras, aquellos que ya entendieron el llamado con el cual el Señor los ha escogido. Amén. Y hablábamos del llamamiento el fin de semana. El llamado, la vocación santa. Es que no, hermano, somos hijos del Señor y Él tiene planes preparados para nosotros. Pero tenemos que nosotros empezar a caminar, a consagrarnos, a ponernos a la disposición del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos, hermano, alabado sea el nombre del Señor. Pero fue, versículo 10, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Mire, hermano, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía esporádicamente o así en diferentes personas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cada vez que Dios levantaba a un hombre, a un profeta, a un siervo de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios hacía grandes maravillas con un hombre que tenía el Espíritu Santo. ¿Ya entendió el misterio? ¿Ya entendió la gloria? Ahora no está solamente en el hermano, no solamente está en la hermana, está en cada uno de los que creen en su nombre. Un bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios ahora está en cada uno de nosotros. Entonces aquí deberían de haber, hermanos, hombres y mujeres que están haciendo grandes cosas porque están en el plan perfecto de Dios. Pero tenemos que entrar a lo íntimo, en clamor y oración, en consagración, en verdadera santidad, hermano, porque la santidad, hermano, es allí, en su presencia. Allí es donde nosotros vamos, porque por eso el Señor dice: sed santos porque yo soy santo, porque ustedes son míos. Pero si no queremos estar en su presencia, entonces ¿qué presencia andamos? Dime con quién andas y te diré quién eres. Estoy usando un dicho del mundo, sí, yo no sé de dónde, quién se lo inventó, pero si yo ando con Jesús, entonces yo debo de caminar como Jesús, hablar como Jesús, hacer lo que Jesús hacía. Y por eso cuando Pedro lo negó, decía: pero tú hablas como Él, te vistes como Él, caminas como. ¿Están entendiendo? Tienes algo que Él tiene, su gloria. Por eso que usted, hermano, cuando se identifica como cristiano, entonces, hermano, no solamente sus amigos ahora lo miran diferente, sino que en el ámbito espiritual también hay oposición. Entonces, como nuestra batalla no es carnal, sino espiritual, tenemos que pasar tiempo con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. En otras palabras, los planes que Él tiene. Y te enseñará cosas grandes y ocultas que aún tú no. Eso, pero ¿quién lo investiga? ¿Quién entra? Es el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora termino con este versículo, Juan capítulo 1, versículo 12, que es el versículo que el hermano creo que estaba mencionando hace un ratito. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ahora sí lo voy a decir en la Reina Valera. Alabado sea el nombre de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 12 dice así: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron. Estoy todavía en la Nueva Traducción Viviente, disculpe. ¿Sí? Les dio
el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos, oiga hermano, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, hermano, la Reina Valera no dice, no es por voluntad de hombre, no, sino que es por voluntad de Dios. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros somos santos porque Él es santo. Y si Él es santo y nos ha puesto en una posición de agios o de kadosh, alabado sea el nombre de Jesús, donde ahora nosotros caminamos bajo esa gloria, bajo esa potestad, bajo esa libertad, bajo esa, hermano, ese privilegio tan grande, alabado sea el nombre de Jesús. No tenemos, hermano, ninguna alternativa que caminar en santidad, caminar en consagración, caminar para hacer la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos? Bueno, Señor, mira, yo quizás agarré la carretera que va para acá, pero yo creo que tu perfecta voluntad es la que va aquí. Entonces, si tú me permites entrar a tu perfecta voluntad, yo quiero ver a donde tú me quieres llevar. Y los planes que Él tiene para cada uno de nosotros son más poderosos, más grandes, más profundos, más, hermano, más que lo que nosotros nos podemos imaginar, porque el Señor dice, porque vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Él tiene mejores planes, Él tiene mejores, hermanos, bendiciones a que las que nosotros estamos quizás buscando. Y el Señor dice, ahora, si has entendido que yo he tenido un plan desde antes de la fundación del mundo, ven, porque yo quiero demostrarte lo que ya tengo preparado. El Señor nos ha llamado con llamamiento santo, nos ha sentado en lugares celestiales. Y ahora, hermanos, si todo esto yo lo he pedido para que el Señor me dé más entendimiento para mi oración. Esto no es, hermanos, solamente de que ya, ok, el pastor dijo que tengo poder. No, entremos a la oración, entremos a su presencia, metámonos, hermano, a la voluntad de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, y decirle que se haga tu voluntad aquí en la tierra, alabado sea el nombre de Jesús, y que tú me puedas usar, porque yo quiero saber, Señor mi Dios, aleluya, también que tú estás conmigo. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo voy a saber que Él está conmigo? Cuando yo haga su voluntad y Él haga lo que yo no puedo hacer y se cumpla lo que yo no puedo ver, y vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido ni al corazón del que lo va a vivir. Por alabar su nombre Jesús, porque Él le ama. Entonces, hermanos, somos salvos por esa gracia. Este es el favor y la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quisiera, hermano, que el culto de la oración sería el culto más lleno. Alabado sea el nombre de Jesús. Y debería de ser el culto más lleno, porque el Señor dijo, mi casa es casa de oración. Así que, hermano, le insto que sigamos adelante, oremos, hermano, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Alabado sea el nombre de Jesús. Dele palmas al Rey. A su nombre. Padre celestial, te damos gracias, Señor mi Dios, por la bendición que tú nos has dado. Declaramos, Padre amado, esta palabra, Señor bendito, aleluya, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que tienen oídos para oír. El apóstol Pablo, Señor, está diciendo, Señor mi Dios, que tú la revelaste, Señor mi Dios, en el tiempo perfecto, Padre amado, cuando ellos fueron investidos de tu poder en el día de Pentecostés, cuando antes solamente era un Salomón o un Elías o un Eliseo, o Padre amado, en diferentes, Señor, tiempos de esta tierra, pero ahora, Señor, tú has levantado una iglesia poderosa de hombres y de mujeres que te han creído, que confiesan tu nombre, oh Padre amado, en el nombre de Jesús, y que ahora tú nos llamas, Señor mi Dios, a que caminemos como es digno de nuestra vocación, para glorificar tu santo y perfecto nombre aquí en la tierra, manifestar, Señor, tu poder. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que nuestro tiempo de oración sea más, Señor mi Dios, aleluya, más ferviente, más constante, Padre amado, y que tu gloria se mire en nuestras iglesias, que levantes obreros, que levantes hombres y mujeres dispuestos a predicar el evangelio, hombres, Señor, que no se avergüencen
avergüencen. Hombres y mujeres, Señor, aleluya, que pelean la buena batalla. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, oh Padre amado, no queremos, Señor, aleluya, desviarnos, sino que caminar, Señor, bajo la guianza de tu Santo Espíritu. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre que sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, y te damos a ti la honra y la gloria, Padre celestial. Amén. Y el pueblo dice amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Les esperamos el sábado. Bendito sea el nombre de Jesús. Sigamos adelante y siempre sirviendo.